para mi partido que yo, candidato de mi partido en las elecciones, me vaya. No tienen nada que ver en sus planteamientos políticos, pero uno se aferra a su silla con argumentos muy alejados de la realidad y el otro busca con ahínco el trono que el primero no quiere soltar. El resultado es la triste constatación que revelaba el CIS ayer mismo. El 74% de los españoles considera que los políticos no se preocupan de lo que piensan realmente los ciudadanos. Y en esas estamos. Muy buenas noches a todos. Analizamos ya la actualidad de las 5W. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues Mariano Rajoy y Pablo Iglesias son los protagonistas de la jornada por sendas declaraciones en las que ambos han mostrado, cada uno a su manera, eso sí, su profunda creencia de que están llamados a presidir nuestro país. El primero afirmando que no es bueno ni para España ni para el PP que él dé un paso atrás. El segundo dando por hecho que ganará al PSOE y que podrá encabezar un ejecutivo con un socialista como vicepresidente. Son las dos caras de una misma moneda y esta gira en torno a la presidencia de nuestro país. El Palacio de la Moncloa es el cetro más deseado por ambos dirigentes que aspiran a regir nuestro destino los próximos 4 años. Rajoy es el presidente del gobierno que ha sacado a España de la crisis, pero también es el político que no ha cumplido gran parte de su programa electoral. Es un líder que suscita una desaprobación de casi, atención, el 80% de la población española. Y Pablo Iglesias es el lobo vestido con la piel de un cordero regenerador. Pero gracias a estos 4 meses de intento fallido de formar gobierno, hemos visto sus verdaderas intenciones. No busca regenerar nada, sino llegar a Moncloa para subvertir el orden constitucional. Es legítimo el afán de poder, a priori sí. ¿Qué líder político no aspira a gobernar? Sin duda, todos lo hacen, pero que uno diga que no es bueno para España que él no la presida y que el otro ya ofrezca sillones ministeriales antes siquiera de empezar la campaña electoral, supone una afrenta a los ciudadanos. Nadie es imprescindible y los que crean que ellos, y solo ellos, son los salvadores de la patria andan muy equivocados. Gracias, Beatriz. ¿Han hecho examen de conciencia los políticos tras estos 4 meses de fracaso en las negociaciones? Lo vemos en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Beatriz, pues no escarmientan, ni hacen examen de conciencia ni autocrítica. Acaban de defraudar clamorosamente al pueblo español y ellos siguen practicando el sostenella y no enmendalla. Pablo Iglesias se coronó de ridículo asumiendo y renunciando casi simultáneamente a algo que nadie nunca le había ofrecido, la vicepresidencia del gobierno. Insaciable de ridícula vanidad, sigue protagonizando el cuento de la lechera desde su delirio presidencial y reparte vicepresidencias con la prodigalidad del que regala lo que no es suyo. Mariano Rajoy, salvando las distancias, no le va a la zaga en cuanto a la miopía desde la que contempla la realidad. Rajoy no alcanza los niveles de egolatría de Pablo Iglesias. Por eso tiene el rasgo de humildad de reconocer que él no es imprescindible, pero que es tan necesario que sin él nos espera el caos. De la modestia de Rajoy a la egolatría de Iglesias, lo que hay en medio no es mucho mejor. Los datos de la Seguridad Social confirman los buenos augurios de la encuesta de la EPA. Atención, en el mes de abril ha sido bueno para el empleo. El paro se ha reducido durante este mes en casi 83.600 personas, situando la cifra total de desempleados en poco más de 4 millones, tras crearse 160.000 nuevos puestos de trabajo. Son cifras favorables, pero peores que las del mes de abril del pasado año, cuando el paro cayó un tanto más. España crea empleo a un ritmo récord, mientras el PIB sufre una leve desaceleración en el primer trimestre, algo que a Mariano Rajoy no le preocupa en absoluto, al afirmar que su prioridad es la creación de empleo. Que menos del 5% del empleo tiene carácter indefinido. Estamos hablando de empleo que se crea en el sector servicios, fundamentalmente ligados a la hostelería. Tan solo Alberto Garzón consigue el aprobado entre los electores al superar el 5 raspado en el último barómetro del CIS, que parece que no tiene tanto tirón, sin embargo, a la hora de arrastrar el voto a su partido. Solo el 14% de los votantes de Izquierda Unida eligen a la formación por su líder. En el otro extremo se sitúa Albert Rivera, quien es un valor añadido para el 25% de su electorado. Ni Rajoy, ni Sánchez, ni Iglesias consiguen arrastrar a sus votantes a las urnas. Aún así, Pablo Iglesias se atreve a definir a sus contrincantes con los siguientes adjetivos. Una virtud, para empezar, de Mariano Rajoy. Socarrón, a veces. Socarrón. Una virtud de Pedro Sánchez. Enormemente atractivo. ¿De señor Iglesias, de Albert Rivera?
enormemente hábil. ¿Qué nota le pondría usted a Mariano Rajoy? Un 0 patatero. Insuficiente. Es un 7. Un 5. 5, un 6. Un 6. Rajoy, un 5. ¿A Sánchez? No vamos a hacer un 0, pero me gustaría un 2. Un 5. Insuficiente también. Un 3. Un 2. 0. 3, como mucho. ¿A Rivera? Insuficiente. Un 6, sí yo. Un 7. Un 5. Un 4. ¿Y a Iglesias? Un 0. Nefasto. Un 2. Un 0. A Pablo Iglesias, un 3. Un 0. We are suspending our campaign. Y en Estados Unidos la balanza se inclina hacia Donald Trump después de que Ted Cruz, su contrincante, abandonara la carrera a la Casa Blanca tras su derrota de ayer en Indiana. A un paso de convertirse en el candidato republicano, el millonario se fija como meta ganar a Hillary Clinton, que ayer perdió de nuevo frente a Sanders, pese a que sigue siendo la favorita del bando demócrata. Because we're going after Hillary Clinton. She will not. Hoy miércoles en nuestra cita con la historia abordaremos la figura de las brujas. ¿Cuál es su origen? ¿Qué papel jugó la Inquisición en contra de estas mujeres? ¿O por qué se las representa subidas a una escoba voladora? A todo ello nos responderá en apenas unos minutos el historiador Fernando Paz. Nunca. Eso no tiene, y por el bien de absoluto. España y de su partido dar un paso atrás. Es que yo no creo que sea bueno para España ni para mi partido que yo, candidato de mi partido en las elecciones, me vaya porque lo quieran el señor Rivera u otros. Es decir, otra cosa es que lo quisieran los de mi partido o los españoles. Ya lo han oído. Rajoy, el presidente del gobierno, no se va porque dice que sería malo para su partido y para España. Y señala directamente a los que piden su marcha, destacando un nombre, el de Albert Rivera. Al líder de Ciudadanos se ha referido este miércoles el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien ha instado a Rivera a volver a afiliarse al Partido Popular si lo que quiere es elegir a su candidato. No sé, ese empeño de Albert Rivera en decir quién tiene que ser nuestro candidato. Yo creo que Albert Rivera en algún tiempo fue afiliado del Partido Popular, ¿no? Lo que tendría que hacer es volver a afiliarse, ¿no? Y entonces a partir de ahí poder decidir quién quiere que sea el candidato del Partido Popular o no, pero yo no me meto en su casa, ¿no? Entonces yo creo que reducir la vida política española a obsesiones personales de alguien me parece una mala idea y me parece poco maduro. Dardo envenenado que desde la formación naranja ha recibido su vicesecretario general, José Manuel Villegas, que ha respondido a los populares dándoles la razón. Villegas reconoce que su partido no puede elegir al candidato popular, pero sí que puede no votarle. Y no solo ha sido Rivera el que ha pedido el relevo de Rajoy al frente del PP. La portavoz de los populares en Madrid, en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, exigía una renovación de la formación de arriba abajo con la celebración de primarias antes de la convocatoria de elecciones. Una opinión que parece no haber gustado a sus compañeros de partido, como por ejemplo al vicesecretario Fernando Martínez Maillo, quien ha ironizado sobre el hecho de que Aguirre ha sido candidata en reiteradas ocasiones sin someterse al escrutinio de la militancia. ¿Cómo es posible que Mariano Rajoy se considere imprescindible tras la pésima evaluación recibida ayer con la publicación del CIS? Beatriz, cuéntanos. Pues así es, suspenso para Rajoy, pero también para el resto de candidatos. De los 5 principales candidatos a la presidencia, solo uno aprueba en la valoración general y es el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aunque podríamos decir que lo hace de forma raspada. Saca un 5,23. Vamos a verlo ya por orden. El presidente en funciones y líder popular, Mariano Rajoy, obtiene la peor valoración de todas, un 3,43, aunque es el principal motivo para votar a su formación para casi una quinta parte de sus votantes. Lo estamos viendo, el 17,7%. El socialista Pedro Sánchez obtiene una valoración ligeramente mejor, pero es quien menos aceptación tiene entre sus propios electores. Solo el 10,6% votaron al partido por ser él el dirigente. Pablo Iglesias mejora algo su percepción general, hasta el 4,6 pero también es poco popular entre los suyos. El 12% de los votantes de Podemos le elige como la principal razón de su elección. Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no solo se queda muy cerca del aprobado, con un 4,55, sino que es además el más deseado. Más de la cuarta parte de sus electores votan a Ciudadanos por su número 1. Y para terminar, como decíamos, Alberto Garzón es el único que aprueba en su examen general, pero la aceptación entre sus votantes no es muy alta, tan solo del 14,7%.
Garzón es el que mejor nota saca, pero a pesar de que tampoco Pablo Iglesias cuenta con el beneplácito de los encuestados por el CIS, ni con el referendo electoral de sus electores, este miércoles el líder de Podemos ha colgado varios sanbenitos al resto de candidatos. ¿Quieren saber cómo define Iglesias a Rajoy, a Sánchez o a Albert Rivera? Vean. Una virtud, para empezar, de Mariano Rajoy. Socarrón, a veces. Socarrón. Una virtud de Pedro Sánchez. Enormemente atractivo. De señor Iglesias, de Albert Rivera. Enormemente hábil. Esa era la opinión de Pablo Iglesias, pero la que cuenta a la hora de la verdad es la percepción que tienen los ciudadanos, que serán al final quienes decidirán con su voto quién se convierte en el próximo presidente del gobierno. ¿Qué líder gusta más en las calles? Lo vemos. ¿Qué nota le pondría usted a Mariano Rajoy? Un 0 patatero. El pobre no ha aprobado nunca. Insuficiente. Es un 7. 2. Un 5. 5, un 6. Un 6. Rajoy, un 5. A Rajoy, un 8,5. ¿A Sánchez? No vamos a hacer un 0, pero me gustaría un 2. Un 5. Es un 5 raspado porque se le ha currado un poquito más. Lo mismo, peor todavía. Insuficiente también. Un 3. Un 2. 0. 3, como mucho. ¿A Rivera? Insuficiente. A Rivera, un 5. Un 6, sí yo. Un 7. Un 5. Un 4. ¿Y a Iglesias? Un 0. Nefasto. Un 2. Un 0. A Pablo Iglesias, un 3. Un 0. ¿Y con qué adjetivo les definiría, por ejemplo, a Rajoy? Oculto. No me creo nada de él. Pesado. ¿Un adjetivo para Rivera? Rivera quiere la excelencia, pero sin contar con los españoles. El mejor de todos. Parece una persona más sensata. Marioneta. Parece una persona más sensata. ¿Y Sánchez? Y Sánchez, pues tampoco me creo nada de él. Prepotencia. Hipócrita. Impresentable. Nueva generación. ¿Iglesias? Falso. Un falso. Más de lo mismo, me da mucho miedo. Perro flauta. Que Mariano Rajoy es poco amigo de las entrevistas o de los shows televisivos no es nada nuevo. Hoy, sin embargo, el aún presidente en funciones ha querido ponerlo de relieve al calificar estos 4 meses sin gobierno como un periodo en el que ha primado el espectáculo por encima de las propuestas. Y también ha hablado sobre los debates televisivos, porque pues que a pesar de su alergia a las comparecencias y las turnés televisivas, parece que al candidato no le va a quedar más remedio en esta ocasión que rendirse a participar en los debates televisivos que a buen seguro van a celebrar el resto de candidatos de aquí a la fecha de las elecciones. Se abre la puja y tanto A3 Media como Televisión Española han ya lanzado sus primeras invitaciones. El conglomerado formado por Antena 3 y La Sexta ha sido la primera en lanzar la propuesta y lo ha hecho de una manera nada habitual, a través de Twitter. Propone como fecha el 16 de junio. Por su parte, la televisión pública invita también a los líderes de las fuerzas mayoritarias a participar en un debate a 4 el próximo día 20 de junio, tan solo 6 días antes de la convocatoria con las urnas. Durante la pasada campaña fue muy polémica la decisión de Rajoy de no participar en los debates con el resto de candidatos y formar parte tan solo del cara a cara con Sánchez. Si bien hoy ha reconocido que no le apetece nada, ha esgrimido que será su jefe de campaña quien decida su participación o no en los mismos. Desde el PSOE, su coordinador de campaña, César Ruena, ha exigido a Rajoy que dé la cara y acuda a todos los debates. Y le exigimos al señor Rajoy que tiene que estar en los debates que se organicen con todos los candidatos a presidente. Porque eso es defender la democracia en sí, pero también el pluralismo. No vale ni esconderse ni mandar a Soraya. Eso ahora no vale. Hay que dar la cara ante todos los españoles y le exigimos que acuda. Más asuntos, porque hasta la fecha era oficial que Podemos e Izquierda Unida buscan un acuerdo para presentarse de manera conjunta en las próximas elecciones. Buscan, sin lugar a dudas, dar el sorpaso al PSOE e intentar formar una coalición de izquierdas junto a los socialistas, pero esta vez liderada por la formación resultante de la fusión entre Iglesias y Garzón. ¿Pero a qué acuerdos concretos han llegado hasta la fecha? De momento solo han trascendido que se están reuniendo y que tienen intención de formar una gran coalición. Hoy mismo el líder de Podemos se ha mostrado abierto a que el partido resultante incluya también las siglas de Izquierda Unida. En paralelo, los números 2 de las formaciones se han reunido para empezar a redactar un programa de mínimos, basado en la política económica y social y poniendo especial relieve en aspectos en los que ambos están muy de acuerdo.
Y atención a cómo ha cambiado el cuento en Podemos. Si hace meses el líder de la formación morada asumía la vicepresidenta del gobierno sin que nadie se la hubiera ofrecido, ahora ha dado un paso más. Ha ofrecido esa misma vicepresidencia a Pedro Sánchez, al líder del PSOE, o al líder del PSOE dice que haya en ese momento. Es decir, asume en este caso que él será presidente del gobierno. ¿Que no nos creen? Vean, vean. Si hay una candidatura política de cambio que gana las elecciones o incluso que queda en segunda posición, pero con la posibilidad de hacer un acuerdo parlamentario, yo entiendo que sensatamente la segunda fuerza política de ese acuerdo, que en este caso sería el Partido Socialista, tendría toda la legitimidad para reclamar la vicepresidencia. Bueno, yo creo que para nosotros la palabra sorpaso significa superar al PP. Para nosotros consideramos al Partido Socialista un aliado. ¿Y qué dicen desde el PSOE? Pues las reacciones no se han hecho esperar. Para Susana Díaz, la coalición de Podemos e Izquierda Unida se produce por el odio que profesan a los socialistas. Mientras tanto, la mano derecha de Sánchez en el Congreso habla de obsesión de la vieja izquierda con las siglas PSOE. Y si no hay amor, lo que hay es interés, ¿verdad que sí? Y en este caso, el interés se llama odio al Partido Socialista. Intentar sustituir al Partido Socialista. Que ya no había izquierda y derecha, y ahora quieren convertirse en la vieja izquierda, en la vetusta izquierda, en la izquierda comunista, obsesionada con superar al Partido Socialista a costa de que la derecha siga gobernando España. Estas eran las reacciones del PSOE, pero es que Iglesias no solo ha hablado de sillas, también ha lanzado el siguiente mensaje a todos los partidos políticos. Les pide que digan claramente, con luz y taquígrafos, con quién están dispuestos a pactar y con quién no. Esta nueva propuesta de Iglesias no se la cree ni él, y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos. Empezando por el propio líder de Podemos, ninguno de los candidatos de los 4 partidos más importantes ha cumplido lo que dijeron que iban a hacer en campaña respecto a pactos. He aquí si no la prueba. También descarto apoyar al señor Rajoy y al señor Sánchez. Si queremos cambios, no pueden hacer los cambios los que no creen en ellos. Yo digo, y lo dejo bien claro, a diferencia de otros, que ni vamos a entrar en un gobierno que no presidamos, ni vamos a firmar un acuerdo de investidura, ni vamos a votar a favor de la investidura de Rajoy ni de Sánchez, ni vamos a firmar un pacto de legislatura. Ministerios o qué carteras quiere Ciudadanos en ese gobierno si ese gobierno fuera posible. Porque nosotros no hablamos de sillones. Puede ser razonable que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Del mismo modo que estamos convencidos que el Partido Socialista entenderá que sea razonable que en este caso yo ocupe la vicepresidencia. Proyecto solvente, sólido, de izquierdas, que no caiga en el populismo ni en la demagogia, que es precisamente lo que necesita España. La suma del Partido Socialista más Ciudadanos no es suficiente para conseguir ese cambio. También sabemos que el resultado de la suma del Partido Socialista y otras fuerzas a mi izquierda tampoco alcanza lo suficiente. La solución está en las manos de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Las manos de los socialistas están hoy tendidas. Deben los partidos enseñar sus cartas en campaña y decir con quién sí y con quién no estarían dispuestos a pactar. Se les debe exigir. Es tiempo de un cara a cara entre José Antonio Fuster y Eduardo García Serrano. Empieza Eduardo. Pues por supuesto que sí, Beatriz, deben los partidos mostrar esas cartas en la campaña electoral y comprometerse ante su electorado a decir con quién van a pactar en caso de que no haya mayorías absolutas. Por supuesto que sí. Yo quiero saber, al que va destinado mi voto, qué es lo que va a hacer con él luego, sumando peras y manzanas. Quiero saber perfectamente con quién va a pactar. Bueno, pues antes los votantes solían ser más serios y los partidos también solían ser más serios. Al exigir que revelen sus pactos, te cargas la ideología, te cargas los principios y valores de un partido y lo reduces todo a un mercado persa. ¿Ah, sí? Sí, y tú parece ser que le estás reduciendo todo a un pequeño menudeo. Claro. Si quieres luego en mi turno de réplica te contesto exactamente qué es lo que quieres. No, el mercado persa es el que propugnas tú, querido José Antonio, porque si yo oculto mis intenciones de pacto a mis electores, luego abro el bazar de Estambul para engañar a mis electores, propiciando pactos que en la mayoría de los casos indignan a mis electores. Fíjate qué concepto democrático tan honesto, tan decente y tan decoroso. Tú lo que quieres, Eduardo, es saber cómo se fabrican las salchichas. Y te hemos dicho una y mil veces que no lo hagas. Además, ¿qué crees? Pero eres un ingenuo. ¿De verdad estás pensando que te van a decir la verdad? Y luego, cuando después... Entonces, si no te van a decir la verdad, ¿para qué puñetas vas a reclamar que te digan pactos? Que te pidan los pactos previos. No.
No, déjale a los partidos que hagan lo que puedan y tú ten confianza en los partidos, que solía ser una cosa muy seria. Los periodistas deben saber ganarse esa confianza día a día, recompensándola con informaciones rigurosas e imparciales, para que ilustren la diferencia entre dar noticias e informar. Ya lo han escuchado, palabras de la vicepresidenta del Gobierno. También participaba la alcaldesa de Madrid anoche en la entrega de los premios internacionales del periodismo del año 2015. Ambas líderes reflexionaron sobre el papel de la prensa. Hoy el líder de Podemos ha hecho lo propio, pero una vez más en un tono victimista y reivindicativo, ¿no? Así es, dice Pablo Iglesias que en nuestro país no hay un solo periódico que defienda o se alinee con las tesis de su partido. Por ello justifica el plan de medios presentado por su formación para regular el sector periodístico y quitar la concentración de prensa que dice que existe. De todos los periódicos escritos, de todos los periódicos en papel, no hay ni uno cuya línea editorial se acerque a nosotros. Yo siempre voy allá donde me llamen, independientemente del tratamiento que me den. María, buenas noches. ¿Está fundada esa opinión que tiene Pablo Iglesias sobre los medios de comunicación en nuestro país? Vamos a centrarnos, si te parece, en las televisiones y lo que dice el CIS de las opciones de consumo de nuestros compatriotas, de los ciudadanos. Así es, buenas noches. Empezamos por el Partido Popular. Las preferencias del votante popular son claras. Recurren primero a la televisión pública para informarse. Lo hacen más del 35%, aunque Antena 3 también es una opción muy tenida en cuenta por ellos, para una cuarta parte exactamente. Aquí comenzamos a ver que La Sexta es el canal preferido sin ningún género de dudas para los votantes de izquierdas. De los del PSOE, un 21% prefiere a esta cadena y casi un 20% a la primera. Unos datos bastante repartidos en el caso de esta formación. La preferencia por la cadena del Grupo Planeta alcanza ya entre los votantes de Podemos cotas altísimas. El 52,9% la prefiere frente a ninguna otra. Lo mismo ocurre con todas sus confluencias. Solo en Comú Podem se queda por debajo del 50%, Compromís y Marea superan con creces esa cota. El 32% de votantes de Ciudadanos suelen informarse, en cambio, a través de Antena 3 Televisión, aunque llama la atención que La Sexta es también la segunda más vista entre ellos, para algo más del 16%. Y de nuevo, entre los votantes de Izquierda Unida, vemos como La Sexta es la preferida otra vez. El 47,9% de sus electores la consideran su cadena favorita, rozando otra vez casi el 50%. Queda clarísimo. María, muchísimas gracias por este mapa sobre los gustos televisivos de los españoles. Estas son las preferencias de nuestros conciudadanos respecto a las televisiones del duopolio. Pero ¿de qué se queja Iglesias? ¿Qué tipo de prensa le gustaría a Podemos que hubiera en España, Eduardo? Pues la prensa única y manejada desde el Estado. El modelo de prensa al que aspira Podemos está codificado en los editoriales de Pravda, en las columnas de Gramma y en las noticias de la vetusta agencia TASS. Pablo Iglesias no cree en la libertad, cree en la utopía comunista que, cuando se ha sustanciado en poder real y efectivo, ha cargado de cadenas a los pueblos que la han padecido y ha llenado los tanatorios con más de 100 millones de cadáveres. Cuando se es enemigo de la libertad, como Pablo Iglesias, la prensa libre es lo primero que hay que dominar y tiranizar para crear el estado de opinión imprescindible para que el pueblo, los pueblos, adopten la genuflexión perpetua ante el poder totalitario del Estado. De ahí la obsesión patológica de Pablo Iglesias por controlar los medios de comunicación privados. Ojo, que cuando Podemos llegue al poder, las facultades de ciencias de la información españolas estarán en Corea del Norte. Que aumenta el empleo y disminuye el paro es una buena noticia. Es el segundo mes de abril mejor en seguridad social desde el año 2001, que es cuando empezó la serie, solo superado por el año pasado, que fue el mejor año de paro. Creo que estamos caminando en la buena dirección, vamos por el buen camino, pero queda mucho aún. Queda mucho aún. El paro baja en abril y se sitúa en poco más, digamos, de 4 millones de desempleados. Su mejor cifra, sin lugar a dudas, desde agosto del año 2010. Concretamente, el número de desempleados ha caído durante este mes en 83.599 personas, un 2,04% menos, confirmándose así los buenos augurios de la EPA.
Además, también ha sido un buen mes para la Seguridad Social, con 160.000 nuevos cotizantes, situando la cifra total de inscritos en los 17,5 millones de afiliados, un 2,68% más que respecto al año pasado. Buenas cifras, sin duda, pero peores, hay que decir, que el mes de abril del año pasado, cuando el paro cayó en casi 120.000 personas y la afiliación sumó más de 175.000 nuevos cotizantes. Si analizamos las cifras por autonomías, el paro bajó en todas las regiones, especialmente en Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha, y si nos fijamos en los sectores, el desempleo mejoró en servicios, donde se ha reducido este mes en más de 50.000 personas, en la construcción con 14.000 parados menos, o en agricultura e industria. La valoración es claramente negativa. Yo creo que ni por la calidad del empleo, estamos hablando que menos del 5% del empleo tiene carácter indefinido, estamos hablando de empleo que se crea en el sector servicios, fundamentalmente ligados a la hostelería, estamos hablando, por tanto, de empleos que tienen que ver con el momento estacional y no con los temas de fondo. Las cifras de empleo registradas en abril del 2016 son peores cifras que las registradas en el 2015, que las registradas en el 2014. Nuevo ataque laicista en un ayuntamiento de nuestro país. En esta ocasión ha ocurrido en Lalín, Pontevedra. Este consistorio ha aprobado una moción que prohíbe, entre otras cosas, que los concejales manifiesten públicamente su fe. Una propuesta que ha salido adelante con los votos a favor de Compromiso por Galicia, Partido Socialista, el BNG y la APAC. Esta medida contempla además la eliminación de todos los símbolos religiosos de actos oficiales y espacios públicos. Por ejemplo, si alguno de los miembros del ayuntamiento tuviera en su despacho alguna imagen de algún religioso, deberá proceder inmediatamente a su retirada. En paralelo, se ampara la retirada de las cruces o imágenes sagradas de los 2 cementerios municipales. Por último, se ha aprobado la exclusión de los actos municipales de los representantes de todas las confesiones religiosas. Y nos vamos hasta Las Palmas porque el Partido Popular y Podemos han defendido proyectos, o defienden, mejor dicho, proyectos ideológicos claramente antagónicos, pero su colaboración ha sido imprescindible para que el ayuntamiento de esta localidad haya acabado cediendo 3.200 metros cuadrados de suelo público a un movimiento islámico rigorista para que construya una nueva mezquita principal, podríamos decir, en la ciudad, en un barrio de las afueras. Las obras van a arrancar antes de que termine este año. A sus promotores solo les falta presentar los planos de la edificación para conseguir la licencia que les permita iniciar automáticamente el movimiento de tierras. El templo dará cobertura a los 23.000 musulmanes que residen en Las Palmas y aparte de los 40.000 que viven en el conjunto de la isla, pero el proyecto se ha encontrado con la oposición de los vecinos de la zona, que se están organizando para tratar de impedir que siga adelante. Por ahora se han limitado a presentar alegaciones urbanísticas al proyecto, pero están reuniéndose para preparar marchas y manifestaciones. Además, el pasado marzo aparecieron en la parcela de la futura mezquita 2 cabezas de cerdo y pintadas contra el Islam. El ayuntamiento ha denunciado los hechos a la Fiscalía para que sean investigados. Cambiamos de asunto porque tras varios días de aviso la Guardia Civil ha procedido a la detención de Diego Cañamero, el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Tras la detención ha comparecido ante un juzgado de Úbeda para ser interrogado por su participación en un asalto a un supermercado en Dos Hermanas. La detención de Cañamero, como ven, se ha producido ante las cámaras de televisión, en concreto del programa Espejo Público de Antena 3. Cañamero había sido detenido poco después de las 10 de la mañana de hoy en Jódar, donde se encontraba desde hace 37 días participando en el llamado Campamento Libertad para pedir el indulto de Andrés Bódalo, exconcejal de Podemos en prisión desde el pasado 30 de marzo por agredir a un edil socialista en el año 2012. El sindicalista, que ha pedido un abogado de oficio, se ha negado a declarar, asegurando que se declara insumiso judicial. Señor Cañamero, sindicalista del SAT, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, entiendo ya que podemos hablar con usted, que ya está en libertad. Cuéntenos cómo ha ido esas horas en las que le han detenido y cómo ha ido su comparecencia ante el juez. Bueno, el trato que he recibido por parte de la Guardia Civil ha sido un trato especial, exquisito, de respeto, de amabilidad. Y como siempre, yo desde el 2009 me he declarado insumiso judicial por una serie de razones de persecución que hay contra nuestro sindicato, contra nuestra militancia.
y por eso me he declarado insumiso judicial. Por lo tanto, cuando llego al juez, pues no declaro. Es lo que, es un derecho que tengo, y por lo tanto eso es lo que he hecho. He estado unas 5 horas detenido y a las 5 o 6 horas pues me han puesto en libertad sin cargo, ¿no? Señor Cañamero, le pregunto directamente, ¿por qué usted defiende unas causas que pueden ser claramente legítimas, la justicia social, ayudar a los más desfavorecidos, pero por qué se salta la ley para defender estas causas que incluso son tan honestas y que todo el mundo podría compartir incluso? No, yo no me salto ninguna ley. La Constitución me ampara. Yo tengo derecho a declarar, no declarar. Y entonces yo me he declarado insumiso judicial y además no me niego a pagar el precio que tenga que pagar. Pero perdone, señor Cañamero, por matizar, asaltar, como yo le llamo, un supermercado, ya sea de manera pacífica, como usted diga, aunque la dependienta de ese supermercado dijera lo contrario, ocupar fincas, todo eso, señor Cañamero, mal le pese, está en contra de la ley. Quiere hacer una reivindicación, pero se salta la ley para realizar la misma. Eso es a lo que me refiero. Hombre, cuando la ley no atiende la mayoría social, cuando la ley no es justa, tú tienes que cuestionar esa ley. Y la única forma que nosotros tenemos de hacerla es cuestionándola con acciones pacíficas, intentando de abrir un debate en la sociedad, porque la sociedad civil es la que hace que cambien los políticos, y que cambien las leyes, y que cambien las normas, y que cambien todo. Si la sociedad civil nunca se moviera por nada, no hemos cambiado nunca absolutamente nada. Seguiríamos en tiempos de hace 500 años. Pero perdone, señor Cañamero, entonces, ¿no cree que para hacer esas reivindicaciones podría hacer usted otras acciones más llamativas, como manifestaciones en cualquier lugar de España, hacer, no sé, reivindicarse ante las puertas del gobierno, de cualquier ayuntamiento, incluso, permítame la osadía de decirle, vestido o sin ropa incluso? Eso seguro que sería más llamativo, pero estaría dentro de la ley, ¿no le parece? Hacemos todo lo que usted dice, manifestaciones, concentraciones, asambleas, actos, de todo. Pero si queremos romper el cerco mediático, si queremos que romper la forma para hablar del fondo, el fondo es que hay paro, que hay injusticia, que hay desahucio, que hay pobreza, que hay una situación desesperada en muchos sectores, la única forma que nosotros tenemos es romper ese cerco mediático, que muchas veces están controlados por los poderes que no te dejan ningún hueco. Entonces, el hecho de que tú vayas a un Carrefour a expropiar material, 5 carros de material que ellos seguramente tiran porque se echan a perder o porque se caen o porque se rompen, y tiran mucho más de manera simbólica para denunciar que hay familias que no tienen la posibilidad de comprarle a sus niños un libro, o para denunciar el hambre real o la pobreza real que hay en Andalucía, hacemos ese tipo de cosas delante de la opinión pública, de la prensa, que sí que es ilegal, pues claro que lo sabemos. Pero sabemos que es la única forma que tenemos para que realmente la sociedad se abra ese debate de injusticia, que es lo que estamos pasando. ¿Sabe el problema, señor Cañamero? Que si usted queda impune ante estos actos ilegales que dice que comete a sabiendas de que son ilegales, da usted la sensación de impunidad y abre la veda para que todo el mundo se salte la ley. Pero eso, si le parece, lo discutimos... No creo que ese sea el problema. Yo no creo que la gente se salte la veda por eso. Bueno, oiga, si usted lo hace, está haciendo un llamado. Nadie por su cuenta hace esas cosas. Eso se hace organizado. Se hace mediante una asamblea, mediante una reunión, se hace con la prensa delante, se hace porque hay que denunciar esas cosas, porque si no se denuncian esas cosas no se habla. Bueno, y ya si no por se último... habla, pues la sociedad lo que hace es sufrir las consecuencias. Por cierto, a ver cuándo viene usted aquí, porque ya sabe que ha venido usted aquí en varias ocasiones y ha podido hablar libremente y poder debatir en igualdad de condiciones, como siempre usted reivindica todos sus argumentos. Ya por último, ha participado durante 37 días en el, permítame la expresión, mal llamado Campamento por la Libertad para Andrés Bódalo, exconcejal de Podemos, que fue condenado hace, en fin, unos meses por agredir a un edil, un concejal socialista. ¿Por qué defienden a una persona que tiene una condena en firme por agresión? Por no hablar, por ejemplo, de lo que dijo una señora embarazada, de los tratos que esta persona, el señor Bódalo, le dio cuando estaba embarazada y tenía al niño en su vientre. Seguramente habrá que poner una querella contra esa persona porque miente, ¿no? Yo no, vamos, en ningún momento ni Andrés Bódalo ni ningún sindicalista del SA agredió a ninguna persona, porque no está prohibido en nuestro sindicato. Y además, cuando se le acusa a Andrés, hace 14 años de eso, 14 años. Él no era dirigente de nada, ni llevaba megáfono, ni entró en ese local, nada de eso. Lo que pasa es que la prensa y algunos medios interesan condenar a estas personas, criminalizarlo, para justificar los 3 años y medio de cárcel, que es una auténtica barbaridad. Porque claro, ¿cómo se puede condenar 3 años y medio de cárcel a un sindicalista por una manifestación o por un piquete? Hay que acusarlo de algo. Y se le acusa de algo que no es cierto, que es mentira, y habrá que poner una querella contra esas personas que están difamando. Entonces yo lo que digo, por ejemplo, Andrés Bódalo es un sindicalista
que ha estado defendiendo a los trabajadores siempre. Claro, si a Andrés se le fuera visto o se le fuera dicho en la prensa cómo dormían con los inmigrantes porque no tenían casa o no tenían un techo donde dormir lloviendo, o cómo se le viendo a Navarra a ver los jornaleros que están allí trabajando en los espárragos, o a Castilla-La Mancha, o a Francia, como se llama muchas veces para los jornaleros que se van a la vendimia, haciendo un trabajo elocuente, un trabajo importante. Por la opinión pública no pensaba eso, Andrés. Bueno. Pero yo creo que es una auténtica barbaridad, ¿eh? Señor Cañamero. De verdad, porque yo lo conozco y usted sabe perfectamente lo que estamos hablando. Andrés jamás le ha pegado a nadie. Bueno, eso es su palabra en contra de lo que dice la justicia, y permítame que yo a usted le respeto, pero que yo crea la justicia. Pero bueno, señor Cañamero, que es que estamos en el informativo, el tiempo solo. Le invitamos, como siempre, puertas abiertas a que venga a cualquier programa de esta casa a poder debatir, porque desde luego es muy interesante contrastar esas opiniones. Gracias, de verdad. Y yo le pido de verdad Dígame. que la libertad de Andrés Bódalo, que es un sindicalista que tiene que estar en la calle con una injusticia y que lo tenemos que poner libertad como sea. Digo como sea porque es de justicia, no como sea porque nosotros vamos a hacer algo raro. Gracias, señor Cañamero, y muy buenas noches. Buenas noches. Eduardo, pese a que Cañamero en muchas ocasiones defiende causas nobles, ¿por qué se tiene que saltar la ley hasta esos extremos para hacer sus reivindicaciones? Pues porque eso es lo revolucionario y ellos viven en la revolución permanente. Diego Cañamero es un anacronismo. Como Proudhon, Cañamero cree que la propiedad privada es un robo, aunque haya sido obtenida con trabajo y esfuerzo. Cañamero es un híbrido de Robin Hood y el Che Guevara. Asalta fincas y supermercados porque en su peculiar interpretación de la justicia social, el fin justifica los medios, y los medios que justifican ese fin, pues hombre, son siempre violentos. Por eso para Cañamero la épica revolucionaria consiste en zarandear a una cajera de supermercado y agredir a una modesta propietaria embarazada de una humilde heladería de Úbeda. Él cree que las cajeras de Mercadona o de Día son zarinas de la familia Romanov. Hoy la Guardia Civil le ha detenido con guante blanco, con modales versallescos y con una delicadeza propia de la diplomacia vaticana. Pero él se ha ido entre la pareja de la benemérita con el rictus del mártir revolucionario que es conducido al potro de tortura por los esbirros del sheriff de Nottingham. Pobre Cañamero, en su delirio comunista ve fascistas y aristócratas explotadores donde solo hay cajeras de supermercado. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Y un último aspecto más de la actualidad en Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de esa región ha citado al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, para declarar como investigado, imputado en la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la adjudicación de una obra cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla. Todo se producía como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía por presunta prevaricación y falsedad documental. Las reacciones no tardaban en llegar. La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ha rechazado apartar a Arellano por un tema que dice es administrativo, al describirlo como una pelea de arquitectos con la universidad. Pero en Ciudadanos, socio de PSOE en Andalucía, han advertido de que el pacto en Andalucía puede estar en peligro si el consejero no deja su cargo. Bueno, hacemos un brevísimo alto en el camino, pero la información continúa, tenemos cita con la historia y tendremos además, Beatriz, un nuevo libro sobre ideología de género y sobre transexualidad que tiene pasajes que nos han llamado especialmente a ti poderosamente la atención. Sí, nos ha llamado la atención. Bueno, están tratando de normalizar la enseñanza de la transexualidad en los colegios a los más pequeños y vamos a contar con la presencia de Jesús Poveda, psicólogo especialista en temas de ideología de género, pero todo eso será después de la publicidad. Volvemos en 2 minutos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Ah, nuestro maravilloso pulgar oponible. Aquel que nos ayuda a descubrir nuevas experiencias. Es nuestro pequeño héroe y como tal... protejámoslo de la nueva gama El Grill del Pozo. Lomo, jamón y pollo para disfrutar en frío o en caliente, con un sabor tan intenso que deberías pensar si quieres compartirlo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros.
Automatic, expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Tiempo ya, es miércoles para nuestra habitual, clásica ya y veterana sección de Una cita con la historia. Don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, por cierto, un placer verle por aquí. Debe ser cosa de algún sortilegio de una hechicera verle después de tanto tiempo presentando. ¿Me echaba usted de menos, don Fernando? Muchísimo, muchísimo, aunque voy sobrado con la presentadora que tengo a mi izquierda, pero en cualquier caso, ¿no? Muchas gracias, Paz. Es usted un zalamero, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero bueno, vamos a seguir, no entremos en temas personales. Bueno, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, era alguno de los lemas que ha trascendido en el asalto a la capilla de la Complutense, aquel famoso en el que participó Rita Maestre. Era alguno de los lemas que portaba algunas de las manifestantes. ¿Qué nos puede decir sobre las brujas, don Fernando? ¿Nos puede situar en este asunto? ¿A qué llamamos bruja? ¿Qué diferencia hay con una hechicera? ¿Son exactamente lo mismo? Cuéntenos. Pues no son lo mismo. Hablamos de bruja y hablamos de una persona que es marginada social en general y tendríamos que hablar de evocar un mundo en el cual la ciencia, el misterio, la religión, la superstición, el mundo de las hadas, los licántropos, todas estas cosas están unidos, ¿no? Y por tanto no hay una diferenciación como la del mundo de nuestros días. Pero es un mundo, por tanto, en el que hay mucha confusión. Recordamos que Kepler, por ejemplo, un científico como Kepler, decía que la astronomía era deudora de la astrología. Con eso yo creo que está todo dicho, ¿no? Bueno, pues en ese mundo surge una figura, en el caso de Occidente, porque la bruja es un personaje de otras muchas culturas, pero en el caso nuestro surge una figura que es la de la bruja. Y hay que distinguirlo de la figura de la hechicera. La hechicera es distinta de la bruja, la hechicera es una figura... la podemos relatar en un sentido, por ejemplo, en cuanto a su relación con el mal, ¿no? La hechicera es una persona que realiza sortilegios, vaticinios, que prepara ungüentos, que tiene una relación esporádica con el mal, mientras que la bruja es un personaje que se relaciona de modo continuo con el mal y que está consagrado al mal. Y luego, en general, las hechiceras aparecen mucho en la literatura, no hay duda acerca de su existencia, y aparecen, digamos, en ámbitos urbanos, y la bruja es mucho más rural, campestre, ¿eh? Ya me entiende usted. Bueno, pero cuéntenos alguno de los ejemplos que Beatriz y yo estamos, sobre todo Beatriz, que le entusiasma este tema de las brujas y las hechiceras, algunos ejemplos de brujería o de hechiceros, de brujas históricas o hechiceras o hechiceros históricos que hayan existido, para no mezclarlo con las películas y la ficción sobre todo. Hombre, es que es muy difícil porque tendríamos que establecer si realmente existió la bruja. En general, muchísimo más escépticos. Bueno, habla usted de escobas. Entonces, sí, no sé si es que es un utensilio que utiliza mucho, que le gusta, pero ¿por qué se representa a las brujas volando y montadas sobre en fin, este aparato, ¿no? Pero lo de las brujas que dice que lo utilizo yo mucho, la escoba. No, eso ya lo desconozco, no sé para qué lo utilizaron. No utilizo la escoba en absoluto. Pero, bueno, vamos a ver, la representación de la bruja como un personaje que vuela, cuya figura se recorta contra la luz de la luna llena, etcétera, ¿no? Es una imagen acuñada a lo largo del tiempo, que no comienza desde el principio y que tiene que ver con las prácticas supuestamente que se producían en los aquelarres, en los abbats, fundamentalmente en Centro Europa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se decía que las brujas volaban? Porque las brujas o esas personas que llevaban a cabo ese tipo de actos en descampados, en mitad de los bosques, etcétera, sobre todo a través de la piel, utilizaban psicotrópicos, utilizaban estupefacientes y de esa manera pues entraban en un estado de éxtasis. Claro, los estupefacientes, por ejemplo, la belladona, todo ese tipo de cosas son más fáciles de asumir por el cuerpo si penetran a través de membranas, y entonces hay partes del cuerpo que son más membranosas y por tanto eso se introducía con un palo en esas partes del cuerpo, de ahí la figura de la bruja que volaba. Si usted recuerda, del cuerpo más membranosas. Efectivamente, por ejemplo, si hablamos de la zona anal o vaginal, en el caso de las mujeres, ¿no?
Bien, pues si usted recuerda en los años 60, cuando no digo que recuerde por razón de su biografía personal, que sé que usted no estaba en este mundo todavía, Gracias. pero si usted ha leído alguna cosa, que seguro que sí, acerca de la práctica generalizada, ¿no?, de la consumo de drogas en esa época, en inglés estar drogado se decía estar alto, eso es lo que hacían las brujas, estar altas, y al estar altas pues se las dibujaba con una escoba, como digo, en el plenilunio, ¿no? ¿Es cierto que la mayor parte de quienes fueron ejecutados por estos cargos por brujería fueron mujeres? Y si es así, ¿por qué? Bueno, es cierto en Europa Central. Es verdad que en Europa Central aproximadamente 3 de cada 4 acusados por brujería eran mujeres. Pero no es verdad, por ejemplo, en el caso de España, donde las cifras están muy equilibradas, o por ejemplo en sitios en Europa del Este, sobre todo en Rusia, eran más hombres que mujeres. Por tanto, es muy difícil de sostener la teoría feminista que asomó en los años 80, fundamentalmente, que se trataba de una especie de conspiración del heteropatriarcal contra la liberación sexual de las mujeres y cosas semejantes. Verdaderamente no. Ha habido 2 movimientos que han reivindicado la brujería en esta época, que han sido el nazismo y el feminismo. No es la primera vez que coinciden. Y en el caso del feminismo, como digo, es una reivindicación bastante retorcida del papel de las mujeres, porque no era así. Las mujeres, es verdad que fueron perseguidas en mayor grado en Centro Europa, pero sobre todo eran mujeres mayores de 50 años, de ahí la representación de la bruja como fea, como una mujer anciana mayor, porque quedaban al margen de la sociedad al no estar casadas. Efectivamente, esa es la imagen bastante tópica, pero que se corresponde con la realidad, por lo que sabemos, de la bruja. Una señora mayor, soltera, viuda, normalmente, y que por tanto quedaba al margen de la sociedad y se dedicaba para sobrevivir a cosas que la sociedad rechazaba. De ese modo, cuando había que echarle la culpa a alguien, toda sociedad necesita un chivo expiatorio, cuando había que echarle la culpa a alguien, pues eran los que más a mano estaban. Ellas y otros grupos sociales que fueron los que sufrieron en mayor grado, digamos, esa persecución. Vagabundos, por ejemplo. Les ha relacionado con el mal. ¿No hay brujas, brujos, hechiceras, hechiceros buenos que tuvieran buenas intenciones? Desde el punto de vista cristiano, no puede haberlos. Y además está en la Biblia al margen de cualquier otra cosa. ¿Y desde un punto de vista no cristiano? Desde un punto de vista no cristiano, sí hay, por supuesto que sí hay magia blanca. Sí hay gente que hay, o dice haberse, magia blanca. Gente que practica ese tipo de sortilegios, vaticinios, en fin, con una finalidad, digamos, positiva, ¿no? De hecho, las hechiceras en parte tenían una finalidad positiva, eran los medios los que no eran buenos. Por ejemplo, se hacía para enamoramientos. La figura de la hechicera está en una obra como La Celestina, sin ir más lejos, ¿no? La literatura española de esa época, y eso es muy significativo, recoge todo este tipo de cosas. El hechicerismo aparece en La Celestina, pero también en el Coloquio de los Perros, Cervantes habla de algo parecido a un aquelarre. O sea que era algo que verdaderamente estaba muy presente en la sociedad de la época. Paz, Gonzalo quiere que te pregunte, porque no se debe atrever a hacerlo él, si existen brujas en esta época, si conoces alguna. Si existe alguna bruja, ¿me pone usted en un compromiso? Sí, hombre, sin escoba, porque las brujas en las que estoy pensando no son muy amigas de la escoba, precisamente, pero sin escoba sí, existen unas cuantas brujas, sí. Y no nos das nombres. Sí. No, con nombres y apellidos, de momento, no. Bueno, también, la verdad es que es un tema interesantísimo. Le iba a preguntar por los gatos. ¿Por qué siempre las brujas se les asocia a los gatos? Pero bueno, el tiempo se nos echa. Yo os lo contesto si usted quiere. Ah, pues si es usted capaz de ser breve. Pues mire, en los relatos de adoración satánica que había, el gato siempre ha estado ligado a la figura de Satán. Se suponía que en los aquelarres se producía, y esto yo comprendo que son temas escabrosos, pero ya que usted me lo pregunta, había que besar en el ano al demonio, dentro del aquelarre. La sustitución del beso al demonio era el ósculo en el ano al gato, al que se le levantaba la cola, y había que besar al gato en forma, digamos, de representación de la adoración de Satán. Era, por tanto, una figura sustitutiva. Nos dejan nadados con sus explicaciones. Fernando, muchísimas gracias. Un miércoles más y hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Hasta luego. Gracias. Y atención al material didáctico al que ha tenido acceso infovaticana.com. Según cuenta este portal de información religiosa, la asociación Crisalis ha publicado el primer material didáctico sobre transexualidad que explica, entre otras cosas, a los menores que existen niños con pene y niñas con vulva. Lo mismo en el caso de las niñas. Es un material consistente en 6 fichas destinadas a las aulas de educación infantil y educación primaria que ya se están difundiendo en los centros escolares públicos y privados tanto del País Vasco como de Navarra. La asociación Crisalis, que reúne a familias de menores transexuales, ha publicado en Facebook unas fichas sobre transexualidad que ya se están difundiendo en centros escolares públicos y privados del País Vasco y Navarra.
En los dibujos para niños de educación infantil y primaria se les explica que aunque la mayoría de las chicas tienen vulva y la mayoría de los chicos tienen pene, hay algunas chicas que tienen pene y algunos chicos que tienen vulva. Mediante dibujos de figuras de niños y niñas con atributos de ambos sexos, se pretende convencer a los menores de la normalidad de la transexualidad. Las fichas también invitan a estos niños de entre 3 y 10 años a dibujar a sus compañeros y a sí mismos según la diversidad y a realizar diversos ejercicios para ahondar en la idea de que existen niñas con pene y niños con vulva. Desde Chrysalis explican que el material ya ha conseguido miles de descargas de profesores que están dispuestos a introducirlo en sus clases. Por el momento forma parte de la iniciativa particular de la asociación, pero las leyes de transexualidad que se están aprobando en distintas comunidades autónomas, sin ir más lejos el pasado 17 de marzo en la Comunidad de Madrid, buscan que este tipo de contenido llegue a formar parte del currículo escolar. Para analizar las consecuencias que este contenido, que este material didáctico puede tener en el alumnado, contamos con la presencia del psiquiatra Jesús Poveda. Doctor Poveda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un día más en este informativo. Bueno, al ver estas imágenes que utilizan como material didáctico, hemos visto en las escuelas públicas, privadas, concertadas, o que se va a empezar a utilizar en esos colegios del País Vasco y Navarra, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Lo primero que me ha venido a la cabeza cuando me has planteado la posibilidad de abordar este tema es la distorsión de la realidad. O sea, aquí está habiendo una distorsión de la realidad y que se ampara dentro de la ideología de género. Y la ideología de género, en el fondo, es un esquema donde no se respeta la naturaleza del hombre, porque niega la naturaleza, sino que se crea al hombre desde el imaginario. O sea, yo tuve la suerte de estar en el Cairo en el año 94, cuando se empezó a hablar de ideología de género. Se preparó en el Cairo el Congreso de Pekín, que era en el año 95, y a una reunión para preparar ese Congreso asistí yo y fui expulsado por ser hombre. Y entonces dije, ¿y esto? ¿Pero qué Congreso era? O sea, yo estuve en el Congreso del Cairo, que fue en el año 94. ¿Pero sobre qué? Sobre población y desarrollo, era un congreso de la ONU. Y entonces en ese congreso se preparaba el de Pekín, que era el año siguiente. Y hubo una reunión para preparar el Congreso de Pekín. Yo asistí a esa reunión y fui expulsado por el hecho de ser hombre. Entonces dije, ¿pero por qué es esto? Y dice, por la ideología de género. Entonces a mí la ideología de género me pegó como un portazo en la nariz en un ámbito como un congreso internacional. La ideología de género es algo tan perverso como eliminar la naturaleza del ser humano. O sea, la naturaleza del ser humano no existe. Igual que uno dice, pues la naturaleza del pájaro es volar y la naturaleza del pez es nadar, pues la ideología de género dice no hay una naturaleza del ser humano, sino que se la doy yo. Entonces resulta que los ideólogos de la ideología de género son como dioses, que crean la realidad como ellos la crean, no como es la realidad, ¿no? ¿Y qué efecto puede tener un niño pequeño que le muestren imágenes y material como el que hemos visto? ¿Cómo le puede influir? Los niños pequeños, de ahí la importancia de la educación. Uno de los 3 pilares de la constitución del ser humano es la genética. Luego viene todo el tema de la educación y luego es el uso de la libertad. Son como los 3 pilares cuando se habla de la personalidad de alguien, ¿no? Pues hay una genética que viene por los padres, la carga genética de los padres. Luego viene otra carga fundamental que es la educación, la cultura, donde esa persona se ha formado, ¿no? De ahí la palabra formación, que porque te conforma en función de esa formación. Y luego viene el uso de la libertad, ¿no? Yo creo que evidentemente hay un efecto tóxico, un efecto de perversión, ¿no? Y por eso estos educadores inciden donde está ese momento de la psicología evolutiva, ¿no? Es muy importante el concepto de psicología evolutiva. Es normal que en determinados momentos de la vida haya una cierta ambigüedad sexual porque todavía no se ha planteado la sexualidad. Entonces, lo que hacen estos educadores es aprovechar ese momento de proceso de maduración para decir, ¿lo ves? Como no sabes lo que tienes, es que tienes que ser trans, ¿no? Si es que a mí me ha pasado incluso alguna vez en la consulta, un chico de 18 años que decía, no, es que vinieron unos educadores a mi colegio cuando tenía 14 años, yo les dije que yo no me identificaba con la figura del varón y me dijeron, tú eres de los nuestros, ¿no? Y entonces resulta que él había estado siendo de los nuestros hasta que a los 18 años dijo, oye, que es que no. Y entonces yo venía a mi consulta que le diera como el marchamo de la normalidad, ¿no? Porque en el fondo esto que están presentando son cosas que en la naturaleza se presentan, ¿no? Pues hay momentos de casos de hermafrodita, casos de el síndrome de Turner, donde de pronto pues hay una malformación en el desarrollo genital, ¿no? Pero eso no es lo normal. A mí me parece que eso es una mentira tóxica.
Entonces, dentro de todo lo que ha explicado usted, esos 3 pilares, ¿se puede conseguir manipular a un menor y hacerle creer, pues lo que dicen estos manuales, que los niños pueden tener pene al igual que vulva o vagina, y también lo mismo con las chicas? Sí, se les puede hacer creer esto, porque la educación lo que hace es educar, que es sacar de las personas un conocimiento y formar, ¿no? Por eso la formación es tan importante. Si se forma bien, formarás personas íntegras y libres, y si las deformas bien, conseguirás personas con esa deformación, ¿no? De hecho, ahora mismo toda la idea de la ideología de género, yo creo que es uno de los grandes temas del siglo XXI, ¿no? Porque son una serie de personas, una serie de instituciones que tienen muy claro que no existe la naturaleza del hombre, sino que al hombre le damos nosotros la naturaleza, ¿no? Y hay gente que paga mucho dinero por hacer esto que se está haciendo, ¿no? y líneas de investigación que, desde luego, que cuando llegan a un científico o a una persona con una cierta notoriedad, no encuentran eco, ¿no? Pero en cambio, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de manipulación, sí, ¿no? Porque puede estar más o menos de moda, ¿no? En cualquiera de los casos, un estudio como este se caería en cuanto pusieran a un científico o a una persona que busca la verdad, porque esto no se corresponde con la realidad. Es una ficción, es una ideología, como si se puede hablar antes ustedes hablaban de las brujas, pues podemos hablar de los superhéroes. Los niños, de hecho, yo he atendido a algún niño que se tiró por la ventana pensando que era Superman, ¿no? Eso se llama patología. Eso me da miedo. Y esto que estamos viendo es patología, es una perversión de la realidad, entra dentro de las perversiones de la realidad. Señor Poveda, ¿y qué puede hacer un padre que recibe pues, a su hijo, que en su colegio le están enseñando toda esta clase de material? ¿Cómo puede combatir esta ideología de género para que no cale en sus hijos? Bueno, lo primero que le diría a su padre es enhorabuena por estar interesado y enterado de lo que le dicen a su hijo en su colegio, porque tristemente hoy vamos a tal velocidad que muchas veces ni constatamos lo que están enseñando en los colegios, ¿no? Entonces sí que enhorabuena, porque este padre está en sintonía con lo que está pasando. Segundo, que haga el papel de padre. Los padres pueden hacer de padre, igual que los profesores pueden hacer el papel de profesor, y los tíos el papel de tío. Entonces usted es su padre y tiene una serie de responsabilidades. Mientras esa persona es menor de edad, sobre usted recae la responsabilidad de la educación. Y si esa educación va contra lo que usted piensa que es educación, póngalo en conocimiento, ¿no? Muchas veces se aprovechan, esto a mí me recuerda, es cogerlo un poco por los pelos, ¿no? Cuando en determinados institutos del País Vasco se hacía apología al terrorismo, ¿no? Que era aprovechar que los profesores se asustaban para entrar a hablar de compañero a compañero, ¿no? A mí esto me parece que es apología del sexo, ¿no? Y lo que tiene que hacer el padre es, como la Guerra de las Galaxias, soy tu padre y voy a actuar en consecuencia. Y entonces, la consecuencia es pues plantear en el colegio el debate. Esto, cuando se habla con los padres se echan las manos a la cabeza, ¿no? Queda clarísimo. Doctor Poveda, muchísimas gracias por haber sido tan didáctico y tan claro. Una noche más y muy buenas noches. Muy buenas noches. Beatriz, nos vamos. Nos vamos. Les dejamos a continuación con la entrevista exclusiva que hizo esta casa a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Después, el gato al agua. Después, no se lo pueden perder porque hay edición especial de Punto Pelota, porque juega el Madrid. Creo que es importantísimo. Semifinal de la Champions, efectivamente, a las 12 de la noche. Ya lo saben, señores, tienen programación muy interesante de Intereconomía hasta pasada la 1:30 de esta madrugada. Muchísimas gracias por su confianza. La información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Adiós.